de nuevo, ¿cómo estáis? De nuevo con vosotros para hablar de un tema realmente creo que interesante, y es las interferencias a los vecinos, ¿no? En una ciudad como la que yo vivo, o vivís muchos de vosotros, pues estáis seguro viviendo en un piso donde tenéis una antena arriba y donde, bueno, pues hay vecinos que allí pues están a vuestro alrededor, claro, y están expuestos a recoger interferencias. Yo creo que normalmente el tema de las interferencias puede ser debido o a nosotros o a los propios vecinos, sí. Si tenemos un buen sistema de radio, donde está todo protegido, donde hemos puesto filtros, donde tenemos antenas con Balun, donde tenemos filtros de bajada en los cables coaxiales, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esos casos es difícil que nosotros mismos metamos interferencias. Y si luego además, bueno, pues también nuestro transmisor no transmite esas interferencias. Entonces lo primero que tenemos que asegurarnos es precisamente esto: ver si nosotros somos los causantes de las interferencias. Eso lo podemos ver de muchísimas maneras. Podemos mirar que nuestro cable no radie, podemos ver que nuestro equipo con un analizador de espectros o un TINI SA que no tenga armónicos, no meta interferencias, que no tengamos una ROE muy alta en nuestro cable, que tengamos filtrada bien la alimentación, en fin, todas estas cosas básicas que creo que debemos de nosotros comprobar para que esa interferencia a los vecinos pues no sea una interferencia que la generemos nosotros, ¿de acuerdo? Claro, si el vecino tiene interferencias, eso de que no la generamos nosotros, bueno, puede ser que nosotros estemos dentro de esa normativa que hace que no tengamos estos problemas, pero nuestro vecino pues tenga equipos en los que, bueno, pues se cuele esa interferencia. Normalmente, ¿por qué? Pues porque pueden ser equipos muy antiguos, pueden ser equipos que no tengan protecciones, que no tengan masas, en fin. Yo os voy a hablar hoy de un problema que he tenido y cómo lo he solucionado, por si en algún momento queréis seguir un procedimiento parecido a lo que yo he hecho para poder detectar y paliar la interferencia en este vecino. El problema que a mí se me planteó era que yo, cuando transmitía, él me decía que en su amplificador, cuando oía música, me oía. Bueno, pues yo me quedé un poco así, porque yo tengo las antenas de hace muchos años y que de repente me diga eso, pues me sonaba un poquito extraño. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito, aunque luego os lo voy a mostrar ya en detalle todo el proceso que he seguido. Pero bueno, yo le pregunté, digo, bueno, pero ¿por dónde lo oyes? ¿Por los dos altavoces? ¿Por las dos columnas de altavoces? ¿Por una sola y tal? Y el hombre, hay que decir que se mostró muy conmigo, que podíamos hacer las cosas, no tuvo ningún problema en dejarme pasar a su casa, o sea que contribuyó muy bien, ¿no? Estuvo contribuyendo muy bien a la solución del problema. Y bueno, pues comprobamos que salía solo por un altavoz, no salía por el otro altavoz. Bueno, eso de alguna manera me consoló, porque si hubiera sido, porque yo pensé que era precisamente el altavoz, cambié uno por otro y seguía el problema en el que yo cambié, o sea que lo llevé el problema a otro lado, pero seguía estando allí. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué os voy a contar? Os voy a contar el proceso que he hecho, primero para detectar el problema, para aislar el problema posteriormente y para solucionar el problema finalmente. Yo creo que es un vídeo que os va a resultar interesante. Otro día os hablaré de otro tipo de problemas, pero en principio este problema, que suele ser muy común, que nos metemos en la radio, en la televisión de alguien, en no sé qué, pues para que veáis cómo yo he seguido un proceso, lo he resuelto y bueno, pues espero que si algún día tenéis algún problema, pues actuéis de esta manera o de una forma similar y podáis resolverlo. Así que nada, adelante, vamos a ver el vídeo y a ver qué os parece.
Pues hoy, como ya os he comentado, me voy a centrar en el tema de interferencias y cómo solucionar algún tipo de interferencias. Lo que pasa es que lo quiero hacer con una interferencia que yo solucioné, que me ocurrió a mí, que le producía interferencias en un equipo de música a un vecino mío. Y entonces, bueno, pues lo que quiero es que veáis cómo lo hice. Evidentemente, para otro tipo de interferencias, pues se actúa de otra manera, pero en general el proceso suele ser el mismo. Con lo cual, pues lo importante de esto es ver que la cosa, pues, cómo es el proceso en general, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver lo que me pasaba. Lo que me pasaba era esto. Yo vivo en un piso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo la emisora con un choque, va un cable coaxial hacia arriba, con otro choque a la antena que tiene un balun y tal. Bueno, pues aún así, con estas protecciones de un balun aquí para la radiofrecuencia, un choque para que no radie por aquí y ni entre por acá, otro choque y tal, bueno, pues aquí en el sistema de música, pues en uno de los altavoces, pues salía ruido de mi modulación y tal, ¿no? Después de analizar todo esto, me di cuenta que, bueno, directamente era de la antena, que estaba un poco por encima de él, ¿no? Como 2 pisos o así. Y probablemente pues era de la antena. Entonces, ¿cómo debemos de actuar en estos casos? Bueno, lo primero es asegurarnos que nuestro equipo funcione bien, ¿eh? Porque normalmente, pues, un cierto tanto por ciento de los problemas son nuestros y otro de los equipos que pueda tener el vecino o quien sea, ¿no? Entonces, lo primero que debéis de hacer es, primero, mirar que vuestro equipo esté funcionando bien, que no haya una corriente de radiofrecuencia que baje por el cable, porque eso va a generar una radiación que puede afectar a los equipos, tanto a ellos como a nosotros, ¿eh? Vigilar bien que no tengáis una ROE muy alta aquí en el cable coaxial y bueno, pues que nuestro equipo no esté transmitiendo armónicos de una forma desmesurada. Yo, la verdad es que como lo tengo bastante controlado esto, porque yo tengo un sistema que es un Icon, que trabaja muy bien, no tiene, los armónicos están muy controlados, y con estos choques, como os he dicho, pues controlo muy bien que por aquí no radie nada, y luego además hay un balloon y hago que, pues, bueno, pues no haya una radiación nada más que por la antena. Ahora, si tenemos la mala suerte que directamente de la antena llega aquí, bueno, ya no podemos hacer nada. Pero todo lo que sea cuestión nuestra debemos revisarlo. Debemos revisar la antena, debemos revisar el equipo, debemos revisar armónicos y tenemos muchos equipos para hacerlo. Tenemos el Tiny SA, que es un equipo que es como una especie de analizador de espectros, que podéis ver si tenemos armónicos o no. Yo estuve haciendo esa prueba y apenas había armónicos. El segundo armónico me parece que bajaba a unos 60 dB o una cosa así. Pero es que además no solamente era eso, analicé también por la red a ver si se metía a través de los cables o algo, y estuve mirando con el osciloscopio, viendo y tal, y no había nada. O sea que ya descarté que mi equipo era el que podía hacer daño. Hombre, evidentemente es el que hace daño, ¿no? Porque a través de la antena, pues yo deduje que a través de la antena se metía en el equipo de música. Pero vamos, lo que quiero decir es que, bueno, por la antena ya no se puede hacer nada, pero todo lo que tengamos nosotros controlado debe estar controlado, y valga la redundancia. Entonces yo, una vez que vi esto, pues me propuse un plan de acción. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros siempre? Generar un plan de acción. Mirad, aquí tengo yo mi plan de acción para ver cómo quitar la interferencia en ese altavoz. Entonces, bueno, yo generé este plan de acción y os lo voy a contar un momentito cómo era. Entras por aquí, ¿no? Donde pongo comienzo a investigar y digo, primero, este equipo de música que tengo aquí, porque ya digo que salía por uno de los altavoces, por el otro no, por uno de los baffles salía ahí la modulación, baja, pero bueno, salía. Y entonces yo preguntaba, ¿con auriculares se soluciona? No. Luego entonces, si no se soluciona, es que hay que revisar el amplificador, porque evidentemente si con auriculares no funciona, no se soluciona, es que es el amplificador el que lo está metiendo. Entonces hay que colocar ferritas en todo el amplificador, en sus cables y tal, cual, no sé qué, en las alimentaciones. Y entonces hacernos la siguiente pregunta.
¿Se soluciona? Sí. Bueno, pues el problema resuelto. Ya lo hemos resuelto. Había que poner aquí pues ferritas y de todo. ¿No se soluciona? Pues hay que investigar ya en el amplificador. Esto ya lo dejaría para otro momento, porque yo estoy buscando en el altavoz, ¿no? Pero como esto no ocurría en mi caso lo que ocurría es que con auriculares sí, se solucionaba perfectamente. Luego entonces el amplificador no tenía nada que ver. No tenía nada que ver, o por lo menos en principio no parecía que tuviera nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues intercambié físicamente los altavoces, el izquierdo por el derecho. O sea, este le puse aquí y este le puse aquí. ¿Y qué me pregunté en ese caso? ¿Se solucionaba el problema? No se solucionó. Bueno, si se hubiera solucionado, pues mira, el problema resuelto. Un altavoz era sensible a la posición, lo hemos cambiado y se ha arreglado. Pero en mi caso no se solucionó. En mi caso, hice el cambio de sitio y el problema, pues, se cambió al otro lado. Sí, se cambió al otro lado. O sea que yo tenía este altavoz aquí, lo puse aquí y ¡plum! Aquí empezó el problema y aquí, al poner este aquí, este no. Luego ya parecía ya la cosa iba bastante orientada. Entonces, si se cambia de sitio y no se soluciona el problema, quiere decirse que sigue estando en el mismo sitio, pues habría que investigar el amplificador y su cableado otra vez. Pero si se cambia de sitio, y decimos, pues sí, se ha cambiado de sitio, anda, pues cuidado porque puede ser, yo lo que hice después fue coger y quitar este altavoz y poner uno mío. Cogí yo un bafle mío, lo cambié y dije, ¿qué pasa? Volví a probar y dije, anda, se soluciona. Luego entonces, si se soluciona es que es un problema del altavoz y de lo que tenga dentro, ¿no? De su cableado y demás. De su cableado no, porque hemos cambiado el bafle de un lado a otro y ha seguido el problema en el otro lado, ¿no? Si no se soluciona al cambiar el altavoz, pues bueno, es lo mismo, investigar el amplificador y su cableado, porque no tendría nada que ver. Pero si se soluciona poniendo un bafle mío, ¿vale? Pues retiro el bafle y vuelvo a poner otra vez el altavoz. Y entonces, claro, claramente los cables del altavoz interno pues son más sensibles y tal, y lo que yo hice fue poner ferritas en los cables internos de este altavoz sensible. Si se soluciona, bueno, por fin ya lo tenemos resuelto, pero en mi caso no se solucionó y tuve que investigar el altavoz. Entonces, investigando en el altavoz me di cuenta que por los altavoces de medios y agudos pues no salía nada, salía solo por el de graves. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que yo hice para intentar solucionar esto. Bueno, pues este es el bafle que os he comentado y bueno, pues tiene un woofer aquí y luego tiene aquí uno de medios y hay dos de agudos. Es muy antiguo, la verdad es que es muy antiguo, pero bueno, pues es el problema, ¿no? Tengo que decir que estos cables que hay aquí ahora son todos nuevos. Y tengo que deciros que los he trenzado porque aquí había una maraña de cables increíble. Estaban todos los cables, pues eso, cada uno por su lado, tocándose unos con otros, no sé qué, o sea, como si fuera, imaginaros, hay un revoltijo de cables. Bueno, pues lo que he hecho ha sido, primero, poner unos cables para los Twitter, que son esos amarillos, ponérselos con cable trenzado. Bueno, no lo he hecho yo el trenzado, lo he hecho yo ahí el trenzado. Y bueno, pues para el cable de medios, pues también he hecho ahí el trenzado, ¿no? Para que así de esa manera, pues se pueda intentar evitar algo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Que si os dais cuenta, he puesto ahí también unos filtros a la entrada de los cables y luego, si os dais cuenta, aquí en el altavoz, a la salida de los altavoces, le he puesto otros filtros, que son ferritas agarradas ahí, de tal manera que si entra algo por aquí o se cuela por estos cables, pues ahí lo intenta parar. Veremos qué pasa,
para el woofer, el de bajos, le he puesto un cable coaxial. Ya sé que un cable coaxial en este caso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, he intentado de alguna manera blindarlo para que, bueno, pues no se meta la señal de radiofrecuencia. Fijaros que le he puesto ahí un choque, le he puesto un choque con como este, de material 41, he puesto ahí el cable y lo he trenzado, le he puesto 10 espiras y bueno, pues he puesto directamente luego un choque a la salida, otro a la intermedio y otro en la entrada, ¿vale? Por otro lado, ¿qué he hecho? Pues mirad, he puesto este condensador. Este condensador es importante, creo yo, para mí. La explicación la vais a ver ahora después. Es un condensador que lo que hace es a las altas frecuencias cortocircuitarlas. Esto es, si lo cogiera la bobina, la alta frecuencia, ¿qué es lo que pasaría? Pues simplemente que este condensador lo cortocircuitaría. Luego, detrás de esto, os lo explico para que veáis exactamente el porqué este condensador, ¿vale? Es importante. Y luego he puesto aquí otro, aquí a la entrada, amarillo de la misma capacidad. Fijaros que el filtro aquí, pues es que el filtro aquí, pues es que nada, son dos condensadores que que intentan de alguna manera pasar los agudos y los medios. Son dos condensadores, el de la izquierda es para los de los tweeter, los de agudos, y el de la derecha es para el de medios. Y bueno, de alguna forma pues están puestos para que dejen pasar esas frecuencias. El altavoz de graves pasa directamente de la entrada del conector al altavoz. No va por ningún filtro ni nada de nada, con lo cual, si os dais cuenta, pues el filtro este pues pasa toda la señal al woofer, pasa toda la señal, no está de ninguna manera delimitados, ¿no? Los de agudos y los de medios sí, pero el woofer pues va a reproducir toda la gama que se le ponga, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la solución que vamos a probar, que voy a probar. Este altavoz es un altavoz que está un poquito ya cascado, la verdad, los años que tiene y tal, está ya un poquito cascado. Pero bueno, yo el único miedo que tengo es, después de todos estos filtros, bueno, pues que ahí no se meta nada y que saliese por la bobina, que la bobina captase, la propia bobina del altavoz. Bueno, eso con este condensador espero paliarlo. De todas formas, si os dais cuenta, tiene una zona aquí media de masa que podría conectar el cable este de la malla a la masa ahí por si acaso, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y en fin, esta es la solución que yo propongo para intentar paliar esta radiofrecuencia que se mete solo en este altavoz. Bueno, pues ahora os voy a mostrar por qué puse ese condensador. ¿Os acordáis que en la parte anterior os he mostrado cómo lo he cableado todo y tal? Pero hacía falta poner este condensador porque este es el que da la puntilla a la radiofrecuencia, la que hace que ya pues la radiofrecuencia no pase. Antes de nada vamos a ver la respuesta en frecuencia, la impedancia del altavoz. Mirar, pues sube, en las frecuencias bajas tiene una resonancia y luego ya para las frecuencias más de audio normales, pues bueno, suele tener una impedancia baja de los 8 ohmios y tal, y luego ya a frecuencias más altas empieza a subir. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta para lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Entonces el circuito equivalente de este altavoz, ¿cuál sería? Pues mirar, la impedancia del propio altavoz, este altavoz es la Z, luego este condensador es este que acabo de poner aquí, y este generador pues es el amplificador que le está metiendo una corriente en la potencia que va a disipar el altavoz. ¿Este condensador afecta en baja frecuencia? No, es un condensador de un valor que hace que no afecte. De hecho, a 1500 Hz más o menos por aquí, a 1500 Hz, la impedancia junto con el altavoz, o sea, con el condensador, bueno, pues más o menos 7,99, casi 8 ohmios. ¿Vale? Entonces, claro,
Esto no va a quitar potencia al altavoz, ni va a quitar tonalidad, ni va a quitar nada, porque es que es prácticamente la impedancia de la reactancia de este altavoz a esta frecuencia de 1500 Hz es del orden de 500-600 ohmios. Frente a los 8 ohmios estos, pues prácticamente no le va a quitar nada. Con lo cual, bueno, pues está funcionando en su baja frecuencia perfectamente. Cuando le entra una radiofrecuencia, por ejemplo, imaginaros que lo captara la bobina o viniera por el cable o lo que fuera, vamos a ver en la banda de 80 metros la impedancia de este condensador se transforma en 0,45 ohmios. Entonces ese 0,45 ohmios está cortocircuitando la radiofrecuencia, no la baja frecuencia que está funcionando aquí, ¿no? Pero está cortocircuitando la radiofrecuencia en el altavoz y no está entrando a la bobina, o si es de la bobina, la señal se está cortocircuitando con el condensador. La baja frecuencia sigue teniendo sus 8 ohmios, ya está, no hay problema. Si subo la frecuencia a los 10 metros, a la banda de 10 metros, 28 megas, la impedancia del altavoz es 0,056 ohmios. La reactancia, perdón. ¿Os dais cuenta? La reactancia del condensador, 0,056 ohmios. Y 0,056 ohmios, pues es un cortocircuito puro aquí a la radiofrecuencia. Por aquí la radiofrecuencia se va a cortocircuitar y no va a pasar al altavoz, o si sale de la bobina, se va a cortocircuitar aquí y no va a haber ningún tipo de respuesta. La va a cortocircuitar y va a hacer que este altavoz no responda con ruidos. Entonces aquí ya vemos que esto con impedancias altas de altavoz, porque esto está funcionando en estas frecuencias altas por aquí, pues prácticamente el que manda es el condensador. El condensador es el que manda y del que cortocircuita la señal. Y para frecuencias bajas, el condensador tiene una impedancia muy alta y son los 8 ohmios de la impedancia del altavoz en estas bandas la que funciona, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una especie, no filtro, porque no quiero llamarle filtro, pero sí una protección más a las que ya habéis visto, para que así el altavoz pues intente rechazar lo más posible la radiofrecuencia. Así que nada, espero que esto os haya gustado, espero que hayáis visto cómo he ido atacando con este diagrama, cómo me lo he ido pensando y tal, para descubrir qué era lo que pasaba. Y es lo que yo os propongo que hagáis siempre, ¿no? Que os creéis un plan, primero veáis vuestros equipos que funcionan bien y segundo que creáis un plan de detección de la interferencia. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.